La coyuntura política nos lleva muchas veces a rearmar un programa. Que también con esta intimidad que le damos al programa, hace que muchas veces las verdades afloren solas. Y no hay que rascar mucho para que afloren esas verdades. El periodismo argentino está pasando por una etapa muy fuerte, muy crucial, diría yo. El periodismo argentino está dividido, y ya lo he dicho otros colegas también, en la televisión abierta, en sus blogs. Es decir, estamos viendo qué nos está sucediendo. Un periodismo que está dividido, como alguien dijo hace muy pocas horas, cuando terminaron estas PASO, estas pseudo elecciones, porque fueron para mí nada más que una gran encuesta que pagamos absolutamente todos. Muchos de los colegas dijeron, ganó Macri, qué bien, aplaudo. Otros dijeron, ganó Cristina, qué bien. Yo digo, me pregunto muchas veces, ¿quiénes pagan a estos periodistas? Los editoriales, los canales de televisión, las radios, las productoras o los políticos. Es muy fuerte, pero es la realidad. Yo no digo que nosotros no tengamos la necesidad, no la necesidad, sino algo muy claro y concreto que pertenecer, no a un partido, pero saber si vamos para acá, si vamos para allá, si nos interesa este político, aquello, si nos interesa que el rumbo del país vaya por este lado y entonces apoyamos a fulano. No está mal, es lógico. Pero muchas veces es tan burdo lo que se está haciendo que se caen las caretas sin necesidad que se la arranque. ¿No es así, Luis? Exacto, lo has definido muy bien. Ante todo, gracias por la invitación. Después de tanto tiempo volvemos a charlar y evidentemente no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho en estos días, en estas semanas, en estos años, en estas décadas, evidentemente. Hemos crecido poco, lamentablemente, e incluso... Estamos hablando de nuestra profesión. Sí, de nuestra profesión y que se da en un contexto, obviamente. Y lamentablemente en algunas cuestiones culturales, básicamente, hemos involucionado bastante. Y todos estos días... Perdóname. Sí. ¿No hay formación? No hay formación en cuanto a los maestros, en cuanto a los profesores, literalmente hablando, ¿no? En cuanto a los profesores, quedan, sí, podría nombrar varios, muchísimos, inclusive, pero cada vez menos quedan, lamentablemente. Y no es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de cultura, ¿no? De cultura, de liviandad, de facilidad, de ir por lo inmediato. Y después, en cuanto a las experiencias, ¿no? Porque esto, la tecnología tiene también mucho que ver y no saber utilizarla, no enseñarnos y no enseñar a estudiar, no enseñar a utilizar la tecnología justamente, no enseñar a aprender, que es una cosa que nosotros también le reclamábamos antiguamente a nuestros profesores, ¿no? Que te enseñen a estudiar y a aprender, y a aprender, ¿no? Con esa H en el medio, que son cosas distintas también. Y todo esto, y todas estas palabras que uno escucha que se dicen tan livianamente en estos días de tan elevado voltaje. Ahí vamos a ir. Bueno, pero voy haciendo un approach, hablando de armas, revolución, dictadura, resistencia, etcétera. Me retrotrajo a nuestras experiencias, ¿no? Y a las tuyas que me ganás no solo en años, en experiencia, bueno, en años también, por supuesto, porque es evidente. Y yo me acordaba de los estertores de la dictadura militar, que yo era un post-adolescente,
y después en el principio de la democracia. Un puntito ahí, porque esto parece que estuviera libreteado, estuviera guionado esta charla. No, para nada. Pero es experiencia. A ver, cuando le invité a Luis, quería hablar de esto, quería hablar de los 70, quería hablar de esta actualidad que nos está sucediendo. No está libreteado. No. Pero hay un camino profesional que uno no tiene que nada más que mirarse para saber para dónde vamos. Claro, porque incluso en mi muro de Facebook puse un poco enojado, pero sin perder los estribos, en un momento donde, y bueno, vamos a llegar, pero bueno, vamos y venimos, un poco como es la temática de este programa, y también metiéndome en el tono que vos le imprimís a este programa del intimismo, para contar un poco también mi historia, en el que vamos y venimos, te cuento, yo veía que en mis posteos no ponía todo este tema de Maldonado, que me pareció un eslogan por momentos. Yo estoy en tal lugar, pero quiero saber dónde está Maldonado. Pero yo daba por sobreentendido, tengo como 1000 y pico de amigos en mi muro, y mucha otra gente que me sigue o que nos seguimos o que nos intercambiamos opiniones, que no somos necesariamente amigos en el Facebook, pero que estamos en constante contacto. Y doy por sobreentendido que yo también quiero saber dónde está Maldonado y que aparezca con vida. Pero no tengo la obligación de ponerlo. Y yo no quiero que me obliguen a decir algo que me obliguen a pensar. Porque ya eso lo vivimos. Entonces puse en un momento que a esta altura de mi vida, a los 54 años y con tanto camino recorrido, no me gusta el pensamiento único, no me gusta que me obliguen a pensar, no me gusta que me digan qué decir ni cuándo decirlo, ni qué pensar ni qué decir. Y en un momento, de unas pocas líneas, termino diciendo, por si alguien estaba distraído o no se dio cuenta o se confundió conmigo, yo también quiero saber dónde está Maldonado, que aparezca Maldonado y que también me digan y aparezcan los desaparecidos en cualquier circunstancia y por cualquier razón. Que los hay. Por eso, tanto los de la democracia como los anteriores. O sea, está no tengo nada que explicar. Entonces aparecieron los de uno y otro lado diciendo, me gusta lo que pusiste. Pero incluso aparecieron algunos diciendo, coincido con lo que decís de tu deseo de que aparezca Maldonado, desaparecido por la gendarmería. No, quieren poner en tu boca lo que vos no decís. ¿Me entendés? Eso me pone los pelos de punta, porque estamos muy confundidos. Queremos hacerle decir al otro lo que no está diciendo. Entonces, yo ya dije lo que dije y está puesto ahí, pero estamos viviendo un momento muy peligroso, pero yo no estoy hablando del gobierno ni de la política, estamos viviendo un momento muy peligroso en cuanto al pensamiento y a la liviandad con la que se dicen las cosas. Y eso tiene que ver con nuestra cultura y cómo hemos ido, y ahí donde digo, hemos ido involucionando peligrosamente en este sentido. En los años 70, que estaba recordando Luis, cuando hablábamos de desaparecidos, lo hablábamos muy bajo y entre nosotros, porque eran nuestros amigos, nuestros colegas, y no podíamos expresar porque sufríamos las consecuencias a posteriori. Hay muchos que quieren reivindicar aquellos momentos sin haberlos vivido. Reivindicar una pseudo revolución, crear un caos interno. Yo digo, me pregunto, el Servicio de Inteligencia Argentino, hoy llamado AFI, que pareciera estar involucrado en el armado del RAM, que pareciera estar involucrado en la desaparición, forzada o no forzada, como quieran llamarlo, de Maldonado. La lucha interna entre los servicios de Gendarmería, Policía Federal y otras fuerzas policiales, amén de las provinciales, que ese es otro tema, involucrarse en
meter un caos por una necesidad de falta de gobernabilidad en la República Argentina. No tener la experiencia comunicacional y hacerle decir al presidente muy tardíamente que nosotros nos estamos ocupando. Es decir, alguien está ganando con esto. Y no está nuestro colega trabajando a fondo como para descubrir quién está creando este caos. Esto es lo que a mí me parece. Bueno, eso es una lectura estrictamente política, que uno puede estar o no de acuerdo con eso. Pero yo insisto con lo otro, Alberto, en el sentido, como ciudadanos, tener la responsabilidad, por lo menos, de informarse de lo que pasó en este país, periodistas y no periodistas, sí, sí. ¿no? Y gente, la ciudadanía en general. Y gente con mucha cultura, o que dice tener mucha cultura y muchos años vividos, y tomarlo, insisto, muy vacuamente esta situación. Traspolar historias y utilizar las palabras de una manera muy superficial. ¿Por qué? Y vuelvo a la historia personal nuestra. Vos viviste desde los años 60 para acá. Yo era joven, insisto, vine a vivir a Buenos Aires en mi posadolescencia, a estudiar, a fines de los, o a mediados de los, fin de la dictadura, por así decirlo, año 81, 80, 81. Entonces viví ya, no te diría la última etapa de la dictadura, pero todavía se hacía sentir, ¿no? 81 estamos hablando, se fue en el 83 la dictadura. Vi las represiones de las marchas del 82, acordate de las muertes de aquellos militantes, los gases lacrimógenos, las balas de goma, aún las balas verdaderas que volaban. Después la locura que pasa del 30 de marzo del 82 al 2 de abril del 82, de la locura a la euforia de Malvinas. La frustración de Malvinas, después en junio, otra vez la locura y la represión. Después en democracia, cuando todavía estaba la policía brava, los militares bravos, las represiones, incluso en las marchas, en los paros de la CGT, las movilizaciones, con la policía montada, los carros gigantes. Bueno, toda esa historia se puede ver, se puede recrear, hay filmaciones, hay un montón de cosas. Entonces, cuando se acusa al gobierno, a o al anterior, si se quiere, cuando dicen represión, y dos policías tomando tardíamente, después que hicieron un montón de destrozos a un pibe y lo toman y lo llevan preso, y no tienen idea de lo que era una represión callejera verdadera. Y no estoy justificando, ojo, no queremos volver a eso. No quiero nada, pero no quiero nada ni estoy justificando esta historia. Pero vos viste las imágenes, porque también esto es una crítica a la policía, porque la policía tiene que prevenir ante todo y evitar todas estas cosas. Y cuando te dicen la represión, el gobierno dictadura, no han vivido nada de eso, ni se han informado, y sus mayores a veces, incluso con intencionalidad, no les explican qué ha sido la dictadura ni la verdadera represión. Entonces digo, y también posteé la tablada, cuando la democracia tenía 5 años y medio, y el desastre, es muy breve el tiempo que tenemos en este programa como para ponernos a explicar la tablada, pero pueden ir a los libros y a internet y averiguar qué fue la tablada, con las cabezas destrozadas por los tanques y los camiones y todo lo que fue la toma de un ejército en plena democracia por un grupo de delirantes. Y yo puse 2 o 3 fotos de nuestro amigo Pastor Domenech, el maestro de la fotografía de Crónica, que gentilmente me regaló una vez una foto, si yo puse 2 o 3 fotos de esas en internet para que vieran lo que es el terror, la muerte, el desastre, las armas, la locura, la sangre, el delirio, y en democracia, para que vieran y que sientan lo que están hablando cuando hablan de armas, de terror, de muerte, para que tengan noción de lo que son esas palabras. Y que estamos en un gobierno, te guste o no te guste, que ahora, dentro de 2 meses, podés votar
Por en supuesto. contra de este gobierno si no te gusta, y en 2019 podés Exacto. votar por otro presidente. Hay que esperar, hay que esperar, hay que saber esperar. Son las reglas de juego, como puse yo, entre comillas, burguesas, que tenemos, porque algunos dicen, esta es una democracia burguesa. Bueno, pero es el mejor sistema que nos ha dado la vida hasta ahora para poder actuar. Y no plantear locuras como nos han planteado. 2 o 3 cositas volviendo al plano político de esto. En esta instancia a mí me llama la atención algo. Primero, en estas últimas horas, el silencio que ha hecho el líder o los líderes del grupo RAM, que fueron los gestores de toda esta movida inicial. No estoy hablando de Maldonado, lo de Maldonado lo dejo un costado un ratito. Para mí, El silencio que Quebracho y RAM, ¿tienen similitud en el armado? En la forma operativa tienen similitud. En la forma operativa tienen similitud. En la calle. Alguien saque deducciones. Ahora, a mí, negro, me llama mucho la atención el silencio de Jonas Walla, por ejemplo, después de la aparición con la nata, que no habló más. Ni sus principales operadores, salvo este pibe que apareció, el tema de los binoculares, todo esto, que si no fuera porque está el tema Maldonado en el medio, parecería de una película de Peter Sellers. Vos sabés que primero, los servicios de inteligencia dan libretos para ciertos y determinados hechos. Pero me parece muy también darle tan poca entidad, inteligencia, justamente a los servicios de inteligencia, con esos libretos tan, si fuera un libreto tan berreta, digamos, de que tenía los binoculares, pero se me perdieron los binoculares, me parece demasiado básico. Pero bueno, después te voy a dar una conclusión de lo que me parece eso. Primero, la retirada, digamos, de este grupo en cuanto a aparición pública. No se los escucha hablar ahora. Eso por un lado. Y por el otro, y ahí voy a esto, toda esta mugre que se arma alrededor, en el buen sentido de la palabra, pero pues, que se ensucia todo esto, que el gobierno primero no habla, después habla, ahora me pongo al frente, viajo allá, voy a hablar del secretario de Derechos Humanos, la ministra, que la gendarmería sí, la gendarmería no. Se ensució mucho la cancha. Esto va a funcionar como una forma, me parece, de desactivar socialmente este tema. Lástima por Maldonado, digo, porque ¿qué pasa, dijiste una palabra, desactivar. Nisman fue asesinado. Maldonado fue asesinado. Sí. Digo, porque ¿qué pasa, Alberto? La gente, porque esto también vuelve a plantearse la grieta, eso quedó evidente. Si no hablabas de Maldonado y no te subías al carro del tema Maldonado, eras progubernamental y formabas parte del grupo que había desaparecido a Maldonado. Si decías no, hay que investigar, eras kirchnerista. O sea, era así. Sí, sí. No salgamos con eufemismo. Estabas de un lado o del otro. Entonces, ¿qué pasa ahora? Y hay un grupo muy importante de la sociedad que, de buena fe, sin ser de uno u otro lado, hacía lo lógico, reclama por una persona que no está y pide al Estado, que somos nosotros, en definitiva, nuestra representación, que investigue y que esclarezca esto. Porque Maldonado podemos ser cualquiera de nosotros acá, en la China o en Suazilandia, en cualquier país del mundo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Todo esto a la gente, en este caso y en cualquier otro, la hace retirar, como pasó con el caso López, como pasa con 1000 casos. Cuando se empieza a ensuciar este tema, dice, porque, ¿y sabés quién lo ensucia? Para mí, humilde entender, ¿no? Cuando aparece, por ejemplo, este muchacho con los temas de los binoculares, cuando aparece ese testigo que sí lo vi, pero escuché su voz a no sé cuántos kilómetros, el tema de la campera, ¿viste? Quizás ellos mismos, con el aporte de estos supuestos testigos, y el gobierno, por supuesto, con estas idas y vueltas, dimes y diretes, ellos mismos, las dos partes en pugna, si se quiere, en esta historia, contribuyen a desinflar el tema. No sé si voluntario o involuntariamente, pero la gente que de buena fe dice, che, bueno, esto no me gusta nada, tiene feo olor, y se retira del reclamo. Entonces va a pasar como muchas marchas, muchas protestas, muchas demandas que ha habido en la historia argentina, que empiezan siendo 1 millón, después son 500, después son 100 y después no se hacen más. Cuando yo lamentablemente. Yo digo que Nisman está muerto, fue asesinado, no, que está muerto, pero que fue asesinado, fue asesinado.
alguien tendrá que decir la verdad en algún momento. Que Maldonado ha sido asesinado es la lógica que da, por una cuestión profesional de varias investigaciones, de haber sido un hombre que ha manejado la página policial del diario Crónica en su momento, de mi experiencia, de que todas estas idas y vueltas, si es una fuerza de seguridad, y bueno, se le fue la mano. Y sí, se le fue la mano. Si es un juego político, macabro juego político, aparecerá Maldonado en Chile, en Argentina, en Estados Unidos. Yo no creo que sea un juego político, aunque fue un juego político. Yo creo que ahí alguien se le escapó la mano. A mí, no sé, Alberto, cuántos minutos nos quedan. 2 minutos. Vos decime, bueno, hay dos cosas que son de una tremenda lógica que para mí son irrebatibles, y esto lo digo en forma absolutamente objetiva. Si esto fue culpa o responsabilidad de un miembro de una fuerza de seguridad, que es una de las hipótesis que se maneja, que está dentro de las hipótesis, a nadie más que a un gobierno le conviene que se esclarezca. ¿Por qué? Tarde. Le va en contra. Tarde. No importa, tarde o temprano, pero tiene que el mismo Políticamente gobierno, tarde. Bueno, políticamente tarde, pero a nadie más que al propio gobierno, insisto, sacar a Argentina de cualquier gobierno, estamos hablando, le conviene que se esclarezca. Lo toma de la punta de los pelos, lo lleva, señor, acá está, porque perjudica al propio gobierno. Es un miembro del gobierno, en definitiva. Es un funcionario del gobierno, primero. Y segundo, una cosa que tiene que ser urgente este gobierno, y si no es el que sea, rearmar una red de inteligencia urgente, porque el tema del servicio de inteligencia argentino está absolutamente destruido. Y no estoy hablando, olvidémonos de todo el tema del histórico service y toda esa cosa que siempre nos apabulló y nos volvió locos. Un buen servicio de inteligencia argentino y coordinado en todo el país. Porque, por ejemplo, y te voy a dar una cosa muy burda y ya termino, un ejemplo muy burdo, porque no es nada más que los ejemplos burdos sirven para esto. Vos te acordás que hace muy pocas semanas cortaron los colectivos naranja, no me acuerdo, unos colectivos, el peaje en una autopista cercana, estuvieron horas cortando, eran 50, 60 elefantes cortando una autopista. Nadie previó eso, no hubo un sistema de inteligencia policial, siquiera que dijeran, señores, con un handy, impidan la llegada de estos colectivos que van a cortar la autopista y van a perjudicar a 1 millón de personas que entran a trabajar a la provincia de Buenos Aires, que hagan su protesta pero sin cortar totalmente la autopista. Nadie vio que venían 100 mastodontes a cortar una autopista. Bueno, si ya no tenés previsión para eso, entonces te entra un elefante al bazar en cualquier momento. Y no nos olvidemos lo que ha pasado aquí en Argentina 1992, 1994. No quiero ser pesimista, pero acordate, Embajada de Israel, AMIA. Si yo lo dejo, me hace 2 programas él solo. Me hace acordar a un señor con el cual trabajamos, seguimos trabajando, Santiago Cunio. Arrancan y no paran. Pero hay verdad, es verdad lo que decís, es un servicio de inteligencia que está totalmente destruido. Y que trabaje para el país y no contra el país, desarmado, como históricamente ha trabajado. Desarmado, y que todo tiene una raíz, y esa raíz en algún momento la vamos a charlar. Muchas gracias, Luis Tarulo, por tu tiempo. Señoras, señores, muchas gracias también a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda.
Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Sonra. Trabajamos duro, con compromiso, lealtad, responsabilidad y sentido de pertenencia. Sonra, símbolo de unidad, fuerza y proyección.